Hello everyone, welcome back to your English Science class. Hola a todos, bienvenidos otra vez a su clase de ciencias en inglés. Today we are continuing to learn about animals. Hoy vamos a continuar con el tema de los animales. But first, what day is today? Today is Monday, 18th of May of 2020. And today's topics are nutrition and reproduction. Los temas del día de hoy son la nutrición y la reproducción. By now, you know that animals have three main processes. Para este punto, tú sabes que los animales tienen tres procesos principales: nutrition, reproduction, and interaction. Nutrición, reproducción e interacción. Repeat after me. Nutrition, nutrición, reproduction, reproducción, interaction, interacción. These three life processes are going to separate animals into different categories and species. Estos tres diferentes procesos de vida van a ayudarnos a separar a los animales entre diferentes categorías y de acuerdo a sus especies. On today's class, we are talking about reproduction and nutrition. Y en la clase de hoy vamos a hablar de la reproducción y la nutrición. What is nutrition, though? ¿Qué es la nutrición? Nutrition is what we eat. La nutrición es lo que comemos. From vegetables and fruits to chocolate and hamburgers. Desde los vegetales y las frutas hasta el chocolate y las hamburguesas, nutrition is everything that we eat and gives us energy. La nutrición es todo aquello que comemos y nos da energía. And for animals, nutrition can separate them as well. Y en el caso de los animales, la nutrición los va a separar en varios tipos. There are three main categories when it comes to animal nutrition. Hay tres categorías principales cuando nos referimos a nutrición animal: carnivores, herbivores, and omnivores. Carnívoros, herbívoros y omnívoros. Let's begin with carnivores. Carnivores eat meat, and that's it. Los carnívoros comen carne y nada más. These animals eat other smaller animals to survive. Estos animales comen a otros animales más pequeños para sobrevivir. Like what? Tell me an example. ¿Cómo cuál? Dime un ejemplo. Correct. Animals such as the lion only eat meat. Además de tus ejemplos, animales como el león solo comen carne. The second group is the herbivores. El segundo grupo son los herbívoros. These animals eat only plants for their nutrition. Y esos animales solo comen plantas para su nutrición. Like what? ¿Como quién? Correct. Some animals, like those, only eat plants. Correcto, algunos animales como los que mencionas solo comen plantas. And also a bunny. Y por ejemplo, un conejo. Finally, omnivores. Omnivores are animals that eat both plants and other animals. Finalmente, omnívoros. Los omnívoros son animales que comen tanto plantas como otros animales. And an example of those are we, humans. Y un ejemplo de ellos somos nosotros los humanos. Los humanos comemos carne y también comemos plantas y podemos vivir de ambas. Repeat after me. Repite después de mí. Herbivores eat plants. Los herbívoros comen plantas. Carnivores eat meat. Los carnívoros comen carne. Omnivores eat both plants and meat. Los omnívoros comen carne y plantas. For this lesson's activity, you're going to go to Google Classroom and download the little chart that I made you. Para la actividad de este tema vas a ir a Google Classroom con tus papás y vas a descargar la pequeña tabla de actividad que te hice. En esta tabla vas a llenar con más animales que pertenezcan a estos grupos de carnívoro, herbívoro y omnívoro. Y cuando termines de hacer eso, por favor regresa, que vamos a continuar con el segundo tema de esta clase. Pon pausa, press pause until you're finished. Hi, welcome back. Hola, bienvenido de nuevo. The second topic for today's class is animal reproduction. El segundo tema de la clase de hoy es la reproducción animal.
Reproduction means how does this species or how does this animal make more of themselves. La reproducción se refiere a cómo es que esta especie o cómo es que este animal crea más de él mismo. In the human's case, well, we have babies. En el caso de los humanos, bueno, tenemos bebés. Dogs have puppies, chickens have little chicks. Los perros tienen cachorritos y los pollos tienen pollitos. But how do we divide animals from their birth? Pero ¿cómo vamos a clasificar a los animales según su tipo de nacimiento? Well, we divide them into two groups. Los dividimos en dos grupos. Viviparous and oviparous. Vivíparos y ovíparos. Two groups and two different kinds of birds. Dos grupos y dos diferentes tipos de nacimientos. Viviparous animals are born from their mothers. Los animales vivíparos nacen de sus mamás. These mothers carry their children around while they grow and develop. Estas madres cargan dentro a sus hijos hasta que estos crecen y se desarrollan. Then they give birth to them y después dan a luz a ellos. The second group is oviparous. El segundo grupo son los ovíparos. Oviparous mothers lay eggs. Las mamás ovíparas ponen huevos. These eggs grow and develop with the children inside, and then they come out of the egg. Dentro de estos huevos, los bebés crecen y se desarrollan y después salen del huevo para continuar su vida. Easy peasy, right? Súper fácil, ¿verdad? So repeat after me. Repite después de mí. Viviparous animals are born from their mothers. Los animales vivíparos nacen de sus mamás. Oviparous animals are born from eggs. Los animales ovíparos nacen de huevos. Excellent, very good. This is what you're doing for activity number 2. Esto es lo que vas a hacer para la actividad número 2. De nuevo en Google Classroom te dejé una serie de animales y sus fotografías o dibujos. Ve, los copias en tu libreta y luego vas a encerrar diferentes grupos. Para ovíparos los vas a encerrar de un color rojo y para vivíparos los vas a encerrar de un color azul. Toda la información y todas las instrucciones vienen dentro de tu plataforma de Google Classroom. And well, that's it for today's class. Y eso es todo por la clase de hoy. Do you have any questions whatsoever? Please let them down below in the comments or via the Google Classroom app. Si tienes alguna pregunta, la que sea, por favor déjamela aquí abajo en comentarios o en la plataforma de Google Classroom. I will see you next week and remember to follow the instructions. Yo te veo la próxima semana y no te olvides de seguir las instrucciones. Quédate en casita, échale ganitas, lávate las manitas. Stay home, stay safe, and wash your hands. I'll see you next week. Bye bye.